what I hope to help you come to grips with. The outcome is inescapable. Un hacha afilada y una mente perturbada son una receta para el desastre. Psycho Killer, un hombre forjado por los traumas y los abusos, atraviesa el país dejando un rastro de cuerpos a su paso. Cuando Jane perdió a su esposo y no pudo hacer nada, su obsesión por atrapar al asesino la llevó a un lugar oscuro, donde se dio cuenta de que no son tan diferentes y que las puertas del infierno son más fáciles de abrir de lo que parece. Te hablo de Psycho Killer, pero antes, este video llega gracias al Club Élite en Minutos. Si quieres formar parte de esta gran familia, dale click en unirse. Continuemos. La historia da inicio justo en la carretera, con el rugido de un auto modificado que surca el pavimento a toda velocidad. Tras el volante, un sujeto de mirada oculta tras sus lentes y mano firme se mantiene en su carril hasta que una patrulla aparece tras él y comienza a seguirlo de cerca. El vehículo desciende la velocidad paulatinamente, activa las luces de cruce y finalmente se detiene a un costado del camino congelado, donde el silencio invernal parece devorar el sonido del motor. De inmediato, el hombre baja su mano con cautela hacia el piso del auto y extrae un revólver, posicionándolo oculto justo en medio de sus piernas. En su muñeca se alcanza a distinguir un tatuaje inquietante, 3 triángulos dispuestos en forma circular, un símbolo cuyo significado permanece en el misterio. Un minuto después, el oficial de policía emerge de la penumbra, se asoma por la ventana y con un tono gélido le pregunta por qué se detuvo si en ningún momento le hizo una señal para hacerlo. Al principio, la interrogante suena como una trampa psicológica. Después de todo, si una patrulla te sigue, el instinto dicta que vienen por ti. Sin embargo, nuestro sujeto no muestra nerviosismo alguno. De hecho, sus respuestas calculadas ponen en alerta al oficial, quien, presintiendo un peligro invisible, coloca la mano sobre su arma reglamentaria y le exige ver su licencia. En ese preciso momento, otra patrulla aparece en la escena. El oficial se retira unos segundos para hablar con su compañera, quien resulta ser también su esposa. Ella lo saluda a través del radio a pesar de encontrarse frente a frente, compartiendo un breve momento ameno antes de retomar el deber en la gélida carretera. Ella le pregunta si requiere refuerzos, pero él le asegura que solo le pondrá una multa al sujeto y que se verán pronto en casa para cenar. Mientras ellos intercambian sonrisas de un lado al otro del camino, el tipo del auto modificado los observa con una fijeza gélida y malas intenciones. Ella sube a su unidad y se prepara para marcharse. Su esposo, por otro lado, regresa para continuar con la inspección del vehículo. Sin embargo, Jane presiente que algo no encaja con ese extraño, así que da media vuelta y decide actuar como apoyo para su marido. Por desgracia, los segundos que le toma verificar la placa del sujeto en el sistema son suficientes para que el asesino dispare contra su esposo y retroceda a toda velocidad hacia las patrullas. El violento impacto arroja a Jane al suelo mientras el criminal escapa, dejando al oficial herido de muerte sobre el pavimento. Segundos después, ella desenfunda su arma y vacía el cargador contra el auto en fuga, pero las balas no logran alcanzar al conductor. La bala atravesó la yugular de su esposo, quien comienza a desangrarse en cuestión de segundos. Mientras ella le suplica desesperadamente que sea fuerte y aguante hasta que lleguen los refuerzos, Jane termina con las manos empapadas en sangre, dándose cuenta de que no hay nada más que hacer. Más tarde ese día, ella se encuentra sentada en el hospital cuando Nigel, su padre, llega para consolarla. En ese instante, Jane abandona su exterior fuerte y se desploma en los brazos de su padre, quien simplemente la abraza en un silencio sepulcral. Entre llantos y sollozos, la escena se traslada hacia un hotel en las afueras de la ciudad donde conocemos a Psycho Killer, un sujeto de complexión enorme con una máscara similar a las de gas de la Segunda Guerra Mundial. El hombre observa fijamente en las noticias los detalles de la muerte del oficial. La prensa y la gente lo llaman el asesino satánico, pero parece que ese nombre no es de su agrado. Lo que sí le apasiona son las mutilaciones, decapitaciones y violaciones que ha perpetrado en varios estados. En el último año se ha convertido en la persona más buscada del sur del país, pero mientras las autoridades lo rastrean, él descansa tranquilo en su habitación de hotel. Se dispone a dormir dentro del armario con una escopeta recortada en la mano. No muy lejos de allí, vemos el auto en fuga y al sujeto que mató a sangre fría al esposo de Jane. Este ha decidido estacionarse afuera de un club para dormir un poco, pero una chica que llega en su propio vehículo capta de inmediato su atención. El sujeto permanece allí, acechando en las sombras hasta la noche. Cuando la joven sale del club y se dirige hacia su auto, somos testigos de cómo el tipo de la máscara, agazapado en el asiento trasero, la ataca sin piedad. Poco después, el individuo desciende del vehículo y entra al club con total naturalidad, mientras nosotros contemplamos el cadáver de la
joven con marcas diabólicas grabadas en su rostro. En casa, Jane intenta descansar cuando un oficial llega para avisarle que han hallado otra víctima en las afueras, una mujer joven a la que le cortaron el cuello y desfiguraron por completo. Todo indica que se trata del asesino satánico, por lo que las unidades ya se movilizan hacia la zona. Aunque Jane desea participar activamente en la investigación, el departamento le ha exigido asistir a terapia. Allí, su terapeuta no deja de hablarle sobre la culpa del superviviente, la importancia del amor propio y toda esa basura que para ella resulta completamente inútil en este momento de rabia y dolor. Por eso, desde que entra a la sala hasta que sale, Jane no quita los ojos de encima al reloj en la pared. El terapeuta le insiste en que nada de lo que ella hubiera hecho habría cambiado el desenlace, pero ella sabe que eso no son más que patrañas. Ella pudo haberse bajado, pudo servir de apoyo y vigilar desde el otro flanco del auto cuando el sujeto sacó el arma. Su esposo era fuerte y ella fue testigo del forcejeo que dio. Esos breves segundos habrían sido suficientes para que ella matara al maldito, y nada de lo que un terapeuta de segunda le diga cambiará esa realidad. Es evidente que Jane está furiosa, y debido a su comportamiento, el terapeuta le advierte que recomendará en su reporte más horas de terapia a la semana. Ella le responde con frialdad que solo está allí porque es obligatorio para conservar su empleo, pero ahora que su esposo no está, no tiene idea de qué hará sin él, y su trabajo es lo que menos le importa. Finalmente le espeta que la hora de sesión ha terminado y se retira sin más. De regreso con el asesino, descubrimos que Psycho Killer y el sujeto del auto modificado son la misma persona, simplemente usa vendajes y mantiene su disfraz oculto hasta el último segundo antes de utilizarlo. Los vendajes los usa para cubrir sus tatuajes y hacer que su brazo parezca herido cuando no es así. Son estrategias calculadas para no llamar la atención o quizás para parecer mucho menos peligroso de lo que en realidad es. Para Jane, dormir no es una posibilidad. Cada vez que cierra los ojos, revive ese momento fatal en su mente. Por ello, decide darle a su mente algo en qué enfocarse y se obsesiona con los detalles de las muertes que el asesino ha cometido en varios estados. Por ahora, el conteo en esa zona es de 7 personas que han sido mutiladas de forma horrible, todas de manera distinta y con un ensañamiento perturbador. Sin embargo, la suma total de cuerpos se ha actualizado recientemente para el público, alcanzando la aterradora cifra de 32 víctimas, en su mayoría mujeres que estuvieron en el momento y lugar equivocados. La policía advierte a los habitantes de Wisconsin y Michigan que permanezcan en sus hogares tras el anochecer. Además, les piden que, si deben salir, eviten a toda costa hacerlo solos o deambular por estacionamientos y zonas poco vigiladas de la ciudad. Mientras tanto, en casa, Nigel trata de hablar con su hija para consolarla, pero Jane ya ha tomado una decisión y está decidida a hacer algo al respecto por su cuenta. Le dice que regresará en 2 semanas, cuando su permiso se acabe, pero Nigel tiene miedo de perderla y le suplica que se quede. Insiste en que su apoyo y el de su terapeuta es lo que ella necesita para convencerse de que la muerte de Mike no fue su culpa. Cansada de escuchar el mismo discurso de todas las personas que la rodean, Jane se harta y le confiesa a su padre que sabe perfectamente que nada de lo que haga lo traerá de vuelta. Sin embargo, no puede dejar de pensar en que ese día solo quería llegar a casa para dormir y en cómo todo habría sido diferente de haberse quedado un segundo más. Por lo visto, no puede seguir lamentándose. Hará algo al respecto y no hay nada que su padre pueda decir para que cambie de opinión. En ese momento, Nigel admite que la misma sangre corre por sus venas. Si por alguna razón hubiera sido ella quien murió ese día, nada en el mundo podría detenerlo para encontrar al maldito y matarlo él mismo. Jane sale de casa con la convicción de que su padre la apoya en su cacería. En ese instante la escena cambia y vemos el Mustang modificado una vez más, recorriendo la carretera hasta que se encuentra con un auto varado en la oscuridad. Lo primero que hace es conducir más adelante, hasta una desviación fuera del camino. Allí se cambia de atuendo y saca un martillo a 2 manos, ahora protegido por el manto de la noche. Regresa con el chico a mitad de la carretera, quien intenta desesperadamente aflojar un neumático. Es evidente que nunca ha hecho esto antes, pues no tiene idea de lo que está haciendo. Lo siguiente que percibe es cómo un sujeto enorme camina hacia él y le destroza el cráneo con un solo movimiento brutal. En el asiento del pasajero, su novia escucha el impacto, pero la música a todo volumen le impide oír gritos o cualquier otro sonido. Tras apagar la radio, ella decide bajar del vehículo e inmediatamente ve a su novio con la cabeza destrozada sobre el pavimento. Su instinto primario es correr. La joven huye por la carretera oscura mientras el asesino la persigue lentamente con el mazo en las manos, disfrutando el terror de su presa. De repente, un camión enorme aparece en la distancia y ella le hace señas desesperadas, pero la velocidad es demasiada para que el pesado transporte pueda frenar a tiempo. El conductor no solo pierde el control, sino que termina volcándose de forma aparatosa y aplasta a la chica, convirtiendo su cuerpo en apenas una mancha sobre la fría carretera.
El asesino simplemente se aparta del camino para disfrutar del espectáculo, observando cómo el camión se desliza por el pavimento en una lluvia de chispas hasta que finalmente estalla en una enorme bola de fuego. Antes de marcharse, Psycho utiliza la sangre del chico para dibujar un pentagrama sobre el auto. Siente la necesidad de dejar su firma para conmemorar tan espectacular masacre. A la mañana siguiente, Jane conduce hasta el lugar de los hechos mientras llama por teléfono a la oficina principal para solicitar acceso a los expedientes de las muertes. Sin embargo, dado que se encuentra de permiso y carece de autoridad legal en esa jurisdicción, los oficiales se niegan a entregarle lo que necesita para su investigación. Los días siguientes resultan ser una absoluta pérdida de tiempo para ella. Ante la negativa, decide presentarse en las oficinas del FBI para hablar directamente con el hombre a cargo del caso. Le pide que le permita integrarse al equipo y confiesa que el oficial asesinado era su esposo. El agente Soden lamenta sinceramente su pérdida, pero sostiene que ella está demasiado involucrada emocionalmente y que eso nubla su juicio. Él no busca a una mujer de gatillo fácil que pretenda liquidar al asesino por una venganza personal. Las familias esperan justicia y su responsabilidad es hacer las cosas correctamente. Esa noche, Jane descubre la razón detrás de sus constantes náuseas. Está embarazada. La noticia la toma totalmente por sorpresa, pero el asombro se duplica con la llamada de Becky, la asistente de Soden, quien le pide reunirse en un bar de forma discreta. Allí, Becky le entrega una copia de todos los expedientes confidenciales y cierta información que Jane desconocía. El asesino no solo porta armas blancas, saben que posee un arsenal militar, incluyendo granadas. Además, se han registrado robos de psicotrópicos y analgésicos en varias farmacias. Creen que los consume combinados, por lo que su percepción de la realidad está completamente alterada. Becky también la conduce hasta la última escena del crimen, una que aún no se ha hecho pública y que resulta aterradora por decirlo menos. El sujeto decapitó a una persona con un hacha y pintó las paredes con su sangre. Al analizar el mapa de las muertes, Jane deduce que su siguiente parada será probablemente en Ohio. Lo verdaderamente interesante es que la ruta hacia ese estado es directa desde Virginia. Existe un solo camino principal con al menos 23 salidas posibles. Es la mejor oportunidad que tienen para atraparlo. Bastaría con apostar una patrulla en cada salida para dejarlo sin escapatoria. Sin embargo, Jane no tiene la autoridad para ordenar tal despliegue, y Becky tampoco. Al mismo tiempo que eso sucede, Psycho utiliza la tarjeta de crédito de una de sus víctimas para colocar un mensaje en la sección de clasificados del periódico. Parece que busca la ayuda de alguien más. Esa noche, se encuentra en una habitación de hotel con un calendario marcado específicamente para el día 28 de marzo, mientras afila con parsimonia sus herramientas de trabajo. Unos segundos después, una reportera menciona en las noticias a un tal Richard Joshua Reeves, lo que capta de inmediato la atención de Psycho. Reeves es famoso por haber asesinado a 13 personas siendo apenas un adolescente, utilizando métodos muy similares a los que él emplea ahora. Por alguna razón, estas palabras parecen enfurecerlo profundamente. Tiene que presionar sus manos con fuerza extrema para contenerse. Al día siguiente, lo vemos entrar en una iglesia. Allí, el párroco le da la bienvenida, pero él guarda un silencio sepulcral. Simplemente se sienta en el confesionario y espera a que el sacerdote entre. Una vez que su confesión da inicio, Psycho le relata la historia de cómo un predicador lo tomó bajo su ala cuando no era más que un niño. Revela que el nombre de aquel hombre era Reeves y que fue él quien lo moldeó hasta convertirlo en el monstruo que es ahora. Acto seguido, Psycho utiliza el tubo al que sacó filo la noche anterior para atravesar con fuerza la pared del confesionario. El metal se clava directamente en el cuello del padre y la sangre comienza a brotar por el otro extremo, donde el maníaco la espera con ansia para beberla. Tras darse un festín con el fluido vital del cura, el asesino sale de la iglesia con una calma gélida, como si nada hubiera pasado. Se limpia los restos de sangre de sus botas en el tapete de la entrada y regresa tranquilamente a sus labores cotidianas. Por su parte, Jane continúa con su investigación incansable y mientras se encuentra en una cafetería, descubre un dato revelador. Existe una banda llamada Open the Gates, la misma frase que el criminal escribe en las escenas del crimen, y una de sus canciones más famosas se titula La balada de Joshua Reeves. Gracias a este hallazgo, indaga en el pasado de Reeves y descubre que fue un cura que mantuvo secuestradas a 13 personas en una iglesia para luego matarlas de forma perturbadora. Sin embargo, no hay posibilidad de que sea él a quien buscan, ya que murió ejecutado en prisión tras atacar a otro recluso. Jane persiste y visita cada hotel en la ruta hacia Ohio, hasta que en uno haya algo valioso. Un huésped que llegó de madrugada, solo y pagó en efectivo bajo el nombre de Reeves. Al escuchar ese apellido, ella se queda atónita por un segundo.
Jane le ordena al encargado que llame a la policía de inmediato y le arrebata las llaves de la habitación. Con el arma en mano y el corazón latiendo con fuerza, se aproxima a la puerta. Intenta escudriñar a través de la ventana, pero las densas cortinas bloquean cualquier rastro de luz. En lugar de esperar a los refuerzos, el impulso de justicia la obliga a irrumpir sola. Al principio, el lugar parece desierto, pero el sonido del agua corriendo en la ducha delata una presencia, por lo que camina lentamente hacia el baño. Allí, reposando sobre el lavabo, encuentra la escopeta recortada, pero la regadera está vacía. De repente, Psycho emerge del armario con una violencia animal y se abalanza sobre ella, sacudiéndola con tal brutalidad que Jane pierde el control de su arma. Cuando intenta alcanzarla, el sujeto la empuja con una fuerza sobrehumana, proyectándola contra el ventanal. El vidrio estalla y ella atraviesa el cristal hacia el exterior, sufriendo múltiples cortes en el proceso. Este caos le otorga a Psycho el tiempo necesario para escapar por la ventana trasera. Recoge sus pertenencias y huye en su auto, alejándose del lugar con una calma perturbadora, mientras las sirenas de las patrullas comienzan a aullar en la distancia. Tras este primer y violento encuentro, Jane se obsesiona aún más. Recuerda haber visto el periódico en el cuarto con el anuncio marcado y ahora sabe que su única prioridad es descifrar el mensaje oculto. Bajo un puente, Psycho también se encuentra recortando el mensaje de los clasificados. Este comienza con las letras MN o seguidas de una serie de números que para Jane son un misterio, hasta que ella revisa su teléfono y recuerda que en el pasado para escribir mensajes de texto se utilizaba el teclado numérico. Siguiendo ese patrón logra descifrar el mensaje oculto. Es una invitación dirigida a los creyentes junto a un número de teléfono privado. Mientras conduce hacia la siguiente ciudad, Jane llama a Becky para que la ayude a rastrear una dirección asociada a ese número. Simultáneamente, Psycho llega a una imponente mansión donde es recibido por un joven en un carrito de golf llamado Manny. El asesino se presenta como Reeves y es conducido ante el jefe de la propiedad, un hombre llamado Pendleton. Él es el líder de lo que aparenta ser una secta, aunque a ojos del maníaco parecen más simples aficionados que verdaderos seguidores de lo que él practica en su tiempo libre. Pendleton conduce un programa de radio cuyas palabras han motivado a Psycho durante años. Sin embargo, ahora que lo tiene frente a frente, el dicho de jamás conozcas a tus héroes cobra más sentido que nunca para él. Pendleton parece más un adicto que ha utilizado la religión oscura como un producto de mercado para enriquecerse. Sus palabras, que antes eran una guía, ahora resultan ser una molestia para Psycho, aunque este decide aceptar su hospitalidad por el momento. Esa noche, mientras observa las noticias, el asesino descubre que la mujer que irrumpió en su habitación es la esposa del oficial que ejecutó en la carretera. Decide llamarla directamente para advertirle que se aleje si no desea ser absorbida cuando las puertas se abran, el próximo 28 de marzo. Al colgar, Psycho escucha música proveniente de la sala principal. Al bajar, descubre a Pendleton y a sus seguidores en medio de una farsa de ritual de sangre, una puesta en escena que solo utilizan como excusa para drogarse y tener sexo entre ellos. A la mañana siguiente, el maníaco consigue lo que fue a buscar, la dirección de un hombre escrita en un trozo de papel. Manny le confiesa que él también se sintió decepcionado al llegar a la mansión, pues creía que eran verdaderos adoradores de Satanás, aunque añade que no son tan malos. Con el papel en mano, Psycho se dirige a su auto. Cuando Manny sale para despedirse, lo ve ponerse la máscara y extraer un hacha de la cajuela. Psycho le ordena que se mantenga fiel a sus creencias, pues es lo único que lo mantendrá con vida hoy, y le exige que se marche sin mirar atrás. Aterrado, Manny sale corriendo mientras Psycho irrumpe en la casa. En la sala se encuentra con un grupo de personas entregadas al sexo. Con hacha en mano, Psycho los asesina uno por uno. Asesta golpes mortales en las costillas, el cuello y la espalda, sin permitir que nadie escape ni se arrastre por el suelo, reservando a Pendleton para el final. Su falso héroe está tan drogado que no ve venir el hachazo que le destroza el cráneo en 1000 pedazos. La mansión se convierte en una carnicería total, y acto seguido Psycho se propone prender fuego a esa falsa casa de seguidores. Una vez que las llamas comienzan a propagarse, el brillo de una mira telescópica capta su atención a través de la ventana. Con astucia, se quita la máscara y la sostiene con un palo. Un segundo después, una bala atraviesa el cristal. Detrás del cañón vemos a Jane. Ella cree por un instante que ha logrado matarlo, pero antes de que pueda encender su vehículo, Psycho la embiste violentamente con el auto de Pendleton y escapa de la propiedad. Para cuando los agentes del FBI llegan al lugar, Jane descarga toda su frustración contra ellos. Les recuerda que les envió señales a través de Becky y que los llamó desde el hotel. Hasta ese momento, ella es la única que ha estado cerca de atrapar al maldito, mientras ellos solo beben café y demuestran su inutilidad.
Jane les muestra todo lo que ha reunido, los seguidores de Reeves, la banda, la canción y la iglesia donde suelen congregarse. Incluso les revela la fecha exacta en la que todo sucederá. Ante la contundencia de las pruebas, los agentes finalmente admiten que debieron escucharla desde el principio y deciden brindarle todo su apoyo. Simultáneamente, Psycho llega a la dirección escrita en el papel que le entregó Manny. Allí comienza los preparativos finales, pues cuenta con dinamita, explosivos y un objetivo sumamente claro. Esa noche, cuando los dueños de la casa regresan, él los aguarda en calma dentro del garaje, secuestra al esposo y lo obliga a conducir hasta la iglesia, donde Jane ya se encuentra posicionada con su rifle, esperando el momento justo para liquidarlo. Sin embargo, tras observar detenidamente la zona durante unos minutos, una revelación golpea a Jane. Ha estado siguiendo la pista equivocada. El secreto de la misión de Psycho reside en su tatuaje. No es un símbolo satánico, sino el emblema de la radiación. En ese instante recuerda que Becky le mencionó que el asesino había robado la letra N de una enciclopedia, y todo cobra un sentido aterrador al pensar en la palabra nuclear. Su verdadero propósito no es destruir la iglesia donde Reeves cometió sus crímenes. Psycho está apuntando a un objetivo mucho mayor y más devastador. Su plan consiste en usar los explosivos para exponer el núcleo de la central nuclear y sumir a la ciudad, y quizás a todo el estado, en un infierno radiactivo. A esto se refiere exactamente con la frase "Open the gates". Básicamente, su intención es abrir las puertas del infierno en la Tierra. El sujeto que secuestró en su casa es Leo Wilkes, el jefe científico de la planta, a quien utiliza junto a su esposa para entrar en las instalaciones sin ser detectado, manteniéndose oculto en el asiento trasero del vehículo. Jane da aviso inmediato de su hallazgo, pero todo indica que podría ser demasiado tarde. Psycho arrastra a Leo hasta la puerta de seguridad y utiliza sus credenciales para franquear la entrada. Una vez en el lugar, el maníaco arroja 2 granadas hacia la oficina de seguridad para neutralizar cualquier resistencia. En ese instante, la escena se corta y nos muestra a Jane alertando desesperadamente a los guardias externos, mientras en el interior, Psycho asesina brutalmente a todo aquel que se interpone en su camino hasta alcanzar la sala de control. Tanto la policía como el equipo SWAT llegan a la planta, donde se topan con los cuerpos desmembrados por la explosión en la recepción. Las unidades se mueven con rapidez por los pasillos hasta llegar a la sala de control, donde Psycho se ha atrincherado con Leo como rehén. Presa del pánico, Leo está siendo obligado a drenar los agentes refrigerantes del núcleo, provocando que la temperatura se incremente de forma exponencial. Jane advierte a todos que esta es una misión suicida para Psycho. Lo ha rastreado por semanas y sabe que no hay forma de negociar con él. Deben matarlo o destruirá la ciudad entera. Afuera de la habitación, el equipo SWAT utiliza un soplete para forzar la entrada. Una vez que Leo termina su trabajo, Psycho lo asesina sin piedad y revela que tiene una gran cantidad de dinamita adherida a su cuerpo. A través de las cámaras de vigilancia, Jane observa con horror cómo el monstruo utiliza su sangre para dibujar un pentagrama en el suelo. Ella suplica a los expertos alguna vía alternativa para entrar a la sala de control, pero el tiempo se agota. Marvin, el jefe de guardias, tiene una idea y la guía hacia una zona técnica que ha permanecido clausurada por años. Desde ese punto, Jane logra ver a Psycho sosteniendo una granada, pero los separa un vidrio a prueba de balas que parece impenetrable. Presa del pánico, Marvin huye y deja su arma olvidada, mientras Jane escucha como Psycho le agradece a Satanás por su guía, anhelando reunirse con él muy pronto. Sin dudarlo, Jane toma el arma de Marvin y dispara repetidamente contra el cristal en el mismo punto, hasta que las balas logran abrir un pequeño orificio. Por el pequeño orificio introduce el cañón de su rifle y efectúa un disparo preciso a la rodilla de Psycho. En ese instante, el villano extrae una granada e intenta inmolarse, pero ella le dispara directamente en la mano, provocando que el artefacto caiga lejos de él y no logre activar la dinamita adherida a su cuerpo. Antes de que Psycho pueda alcanzar la mecha, Jane lo atraviesa con una bala certera, terminando finalmente con su vida. Segundos después, el equipo SWAT logra irrumpir en la sala, asegura el perímetro y consigue estabilizar el núcleo justo antes de que se produzca el desastre nuclear. Unos meses más tarde, Jane se encuentra disfrutando de su embarazo cuando tiene una visión aterradora de Psycho apareciendo a sus espaldas. El susto es tan intenso que despierta alterada y sale a revisar los alrededores, pero no encuentra nada extraño. Sin embargo, la historia da un giro final. La película termina mostrando a Psycho, quien increíblemente sigue con vida, siendo trasladado por un convoy fuertemente custodiado hacia una prisión de máxima seguridad en medio de la nada, en las profundidades del desierto.